La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, les acaba de poner un alto a varios personajes de Morena. Y es que recientemente se aprobó en el Senado de la República la reforma que prohíbe la reelección y la reforma que prohíbe el nepotismo. Inicialmente la doctora Claudia Sheinbaum había mandado esta modificación con vigencia a partir del 2027, la reforma al nepotismo, y a partir del 2030 la reforma a la reelección. Pero haciendo uso de sus artimañas, algunos miembros de Morena y de la coalición apoyaron una modificación a la reforma original que presentó la doctora Claudia Sheinbaum, en concreto la reforma al nepotismo, que originalmente, como ya mencioné, la doctora la había propuesto con vigencia a partir del 2027, pero ellos la prolongaron hasta el 2030, de manera tal que las dos reformas tuvieran aplicación hasta el 2030. Esta modificación fue con la que se aprobó la reforma por unanimidad, se aprobó la reforma y beneficia a algunos miembros de Reforma y de la coalición. En concreto, beneficia a las siguientes personas. Saúl Monreal Ávila, hermano del diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la actual Cámara de Diputados, y hermano de David Monreal, el actual gobernador del estado de Zacatecas. Ruth González, la esposa del gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo. Ruth González, actualmente senadora por Morena. Y Félix Salgado Macedonio, actualmente senador de la República por Morena, que es papá de la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado. Y en nado sincronizado, las tres personas respondieron a cuestiones de los periodistas. Bueno, pues si el pueblo me elige a mí, pues ¿qué vamos a hacer? Salgado Macedonio fue el más enfático en decir, bueno, yo voy a obedecer al pueblo. Morena está acostumbrado a hacer encuestas y en base a las encuestas, pues es que nombra a sus candidatos. Dice, y si a mí el pueblo me beneficia en las encuestas, pues ¿yo qué puedo hacer si el pueblo me necesita? Una posición similar fue la que adoptó la esposa del actual gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo. También la misma posición, a nado sincronizado. Y lo mismo el hermano de Ricardo Monreal, Saúl Monreal, que su hermano David es el actual gobernador de Zacatecas y obviamente Saúl se está apuntando para la gubernatura de Zacatecas. Pero muy hábilmente, permítanme un segundo. Pero muy hábilmente la doctora Claudia Sheinbaum les pone un alto. Porque en la mañanera la doctora Claudia Sheinbaum fue enfática y les dijo, pues el pueblo de México no quiere eso. Se van a ver muy mal ante el pueblo de México. Y hubo varias preguntas que le hicieron varios periodistas tendientes a esto, que se manifestara la doctora Claudia Sheinbaum. E incluso alguno de ellos le dijo, doctora, pero ¿no se le hace a usted que esto es una traición a lo que el pueblo de México le pidió a usted con su voto? Y la doctora dice, al pueblo no le gusta eso. El pueblo está en contra del nepotismo. El pueblo de México está en contra de la reelección. Y este fue un claro mensaje para Luisa María Alcalde y para Morena, para la cúpula de Morena, que aunque la doctora Claudia Sheinbaum técnicamente no está al frente de Morena, pero el valor de sus palabras es enorme. El peso de sus declaraciones es enorme. Y aunque
estructuralmente, organizacionalmente. Ella ya no tiene nada que ver con Morena, pero moralmente ahorita es la voz más importante dentro de Morena. Y lo que ella dice, pues Morena lo escucha, la presidencia nacional lo escucha, la organización de Morena la escucha y las bases y el pueblo la escuchan. Entonces, una vez que la doctora Claudia Sheinbaum hizo estas declaraciones, pues inmediatamente Luisa María Alcalde salió al quite y dijo que se iban a pegar a lo que había mencionado la doctora Claudia Sheinbaum, y tal parece ser que ya estos personajes van a quedar fuera de las encuestas para nombrar los candidatos a dichas gubernaturas. Lo cual se me hace un acierto, porque los mexicanos votamos por los compromisos de campaña que hizo la doctora Claudia Sheinbaum. Y además encuestas que se han visto en las redes sociales, pues hacen ver de que la gente no está de acuerdo. No está de acuerdo. Por eso estamos cansados del PRI, por eso nos fastidió el PRI, nos fastidió el PAN, porque habían hecho del poder político, habían hecho el poder familiar en el partido, el poder familiar en la Cámara de Diputados, el poder familiar en la Cámara de Senadores, el poder familiar en los gobiernos de los estados, el poder familiar en el Ejecutivo, el poder familiar en el poder judicial. El poder es un claro ejemplo del nepotismo, el poder judicial. La doctora Claudia Sheinbaum en varias mañaneras hizo mención que más del 50% de los trabajadores del Poder Judicial o de los miembros del Poder Judicial caían en esa categoría de nepotismo. Tenían uno o más familiares en el Poder Judicial. Ese es uno de los ejemplos claros de lo que los mexicanos nos cansamos ya del régimen anterior, de que nos gobernaba un grupo, una élite, y ellos se repartían los puestos. ¿Que hay casos similares en Morena? Sí, sí los hay. Hay casos similares, los hay, porque venimos de 90 años de un régimen político que los heredaron los de derecha, la ultraderecha, y también algunos de izquierda. No vamos a engañarnos nosotros mismos. También en Morena, también en la izquierda, también en el Verde, también en el PT, también hay casos de nepotismo. Pero ya, a partir del 2027, se acabó el nepotismo y se acabó la reelección a partir del 2030. Lo cual es un avance, dijo la doctora en una de sus intervenciones en la mañanera de hoy y de ayer. Dijo, hay que verlo por el lado positivo. Ya se aprobó. Va a quedar en la Constitución que ya queda prohibido la reelección y prohibido el nepotismo. Lo cual tiene la razón. Yo le doy la razón a la doctora, porque a pesar de que se quisieron brincar las trancas de estos compas de Morena, ya queda en la Constitución y los mexicanos vamos a estar, pero bien alertas. Entonces, ya no creo que Salgado Macedonio vaya a ser el candidato, ya no creo que participe en las encuestas, ya no creo que la esposa del gobernador de San Luis participe en las encuestas, ya no creo que sea la candidata, ya no creo que Saúl Monreal participe en las encuestas, ya no creo que sea candidato. Quizá a lo mejor, si se llega a dar el caso de que estos se pongan de necios y quieran ser candidatos, pues probablemente se vayan a otro partido o sean candidatos por otro partido. Probablemente. Hay gente que todavía está anclada en las mismas mañas del pasado. Todavía hay mucha, dentro de Morena, todavía hay políticos que están anclados en el pasado. Porque, repito, venimos de 90 años de un régimen lleno de corrupción. Y en Morena hay muchos personajes que todavía traen la mentalidad del viejo régimen. Pero qué bueno que la doctora les puso un alto, qué bueno que Luisa María
respaldó a la doctora Claudia Sheinbaum, y qué bueno que al parecer ya no vamos a ver nepotismo dentro de las filas de Morena. ¿Mm? Era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Nos vemos en un futuro video.